Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo van? Le voy a dar un minutico, ya me paso del celular al computador y empezamos. ¿Listo? Vale, profe, claro que sí. Listo. Bueno, ¿cómo les fue con los mapas conceptuales? Algunos me los mandaron al correo, otros no. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Señora, pues Sí, bien. profe. Bueno. ¿Quiénes? Porque algunos me lo enviaron al correo, el ideal era que hoy hiciéramos como deliberación de ese tema, porque vamos a trabajar en una campaña con respecto a ese tema, una campaña de innovación muy creativa, pero para eso hoy vamos a iniciar con el tema de la cultura de la innovación, cómo podemos generar cultura de innovación.
Vamos a iniciar con un videito. Denme un segundo que estoy abriendo la memoria para colocárselos. Videito corto. El video se llama ¿Cómo generar cultura de investigación? Entonces, denme un segundo. Ya comparto pantalla para que lo veamos. Se pixela un poco. Porfa, me confirman si lo escuchan y lo pueden ver. Cultura de innovación. Mi Sí, socia profe. Oriana, que está aquí abajo, puede levantar la mano y decir hola, decía algo muy cierto y algo que pasaba mucho. ¿Cuántas veces les ha tocado escuchar a una persona hablando de innovación que llega vestida como abogado? Saco, corbata, tradicional, pantalón azul o negro, zapatos bien lustraditos. Y cuando yo estaba conociendo a Oriana, una de las cosas que ella me dijo es, si usted me viene a hablar de innovación vestido como abogado, no le creo, porque usted no está siendo innovador, está haciendo lo mismo de siempre, lo que funciona siempre. Y eso somos todos los que estamos o en algún momento estuvimos ahí arriba, con esos signos de pregunta. ¿Cómo están haciendo estas grandes empresas para ser innovadoras? Porque al final de cuentas, aunque ahorita están ahí arriba, la realidad es que el mundo se ve así ahora. Estamos la mayoría ahí abajo preguntándonos cómo están haciendo los Apple, cómo están haciendo los Google, cómo están haciendo los Intel, los IBM, para estar siempre innovando, mientras que el resto, ahí estamos tratando de descifrar qué es este asunto de la innovación. No voy a entrar en temas de qué es innovación, para eso se los voy a dejar para la próxima charla, que no es mía, sino que es de alguien que sabe mucho más de innovación que yo. Lo que sí les quiero hablar es, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿queremos construir una cultura de innovación? ¿Queremos ser innovadores? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque innovar no es fácil. ¿Quién de aquí cree que innovar es fácil? ¿Quién de aquí quiere tener su propia empresa en el futuro? Eso me encanta. ¿Quién de aquí quiere que su empresa sea innovadora? Excelente. Algunas noticias no tan bonitas al respecto. Innovar es muy caro. O sea, innovar no tiene nada de barato. Innovar implica prototipar, hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello. Y aunque hoy en día es más barato que nunca prototipar, eso no quiere decir que innovar sea barato, especialmente cuando queremos sacar un producto o un servicio al mercado. Segundo, innovar es un proceso lento. Innovar no pasa de la noche a la mañana. Les hago una pregunta, ¿quién de aquí ha tenido una idea que considera brillante? Por favor, levanten la mano todos, porque estoy seguro que todos han tenido una idea que han considerado en alguna vez de sus vidas brillante. ¿Cómo sabemos si esas ideas son brillantes o no? Profe, ya no se escucha. Dame un minuto, ¿por qué no se escucha? Oh, por Dios, ¿qué pasó? Y yo lo descargo para efectivamente que no genere conflictos. No. Deme un segundo porque me va a tocar directamente a la página, que era lo que no quería. Acá está.
Les voy a, Podrían haber visto videos como este antes, les pero voy a aquí está copiar el gran la secreto. URL porque Cualquiera no puede lo, hacer uno de si lo quieren ver, pero igual ya Cultura de lo innovación. comparto. Denme un segundo. Sí. Mi socia Oriana, que está aquí abajo, puede levantar la mano y ¿Están decir viendo? hola. ¿Y escuchando? Sí, profe. Ahora sí. Decía algo muy cierto y algo que pasaba mucho. ¿Cuántas veces les ha tocado escuchar a una persona hablando de innovación que llega vestida como abogado? Saco, corbata, tradicional, pantalón azul o negro, zapatos bien lustraditos. Y cuando yo estaba conociendo a Oriana, una de las cosas que ella me dijo es, si usted me viene a hablar de innovación vestido como abogado, no le creo, porque usted no está siendo innovador, está haciendo lo mismo de siempre, lo que funciona siempre. Y eso somos todos los que estamos o en algún momento estuvimos ahí arriba, con esos signos de pregunta. ¿Cómo están haciendo estas grandes empresas para ser innovadoras? Porque al final de cuentas, aunque ahorita están ahí arriba, la realidad es que el mundo se ve así ahora. Estamos la mayoría ahí abajo preguntándonos cómo están haciendo los Apple, cómo están haciendo los Google, cómo están haciendo los Intel, los IBM, para estar siempre innovando, mientras que el resto, ahí estamos tratando de descifrar qué es este asunto de la innovación. No voy a entrar en temas de qué es innovación, para eso se los voy a dejar para la próxima charla, que no es mía, sino que es de alguien que sabe mucho más de innovación que yo. Lo que sí les quiero hablar es, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿queremos construir una cultura de innovación? ¿Queremos ser innovadores? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque innovar no es fácil. ¿Quién de aquí cree que innovar es fácil? ¿Quién de aquí quiere tener su propia empresa en el futuro? Eso me encanta. ¿Quién de aquí quiere que su empresa sea innovadora? Excelente. Algunas noticias no tan bonitas al respecto. Innovar es muy caro. O sea, innovar no tiene nada de barato. Innovar implica prototipar, hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello. Y aunque hoy en día es más barato que nunca prototipar, eso no quiere decir que innovar sea barato, especialmente cuando queremos sacar un producto o un servicio al mercado. Segundo, innovar es un proceso lento. Innovar no pasa de la noche a la mañana. Les hago una pregunta, ¿quién de aquí ha tenido una idea que considera brillante? Por favor, levanten la mano todos, porque estoy seguro que todos han tenido una idea que han considerado en alguna vez de sus vidas brillante. ¿Cómo sabemos si esas ideas son brillantes o no? Hay que salir a probarlas. Hay que ver a ver si a las demás personas también les parecen igual de brillantes. Y esto toma tiempo. ¿Ustedes saben cuánto? Les hago una pregunta. ¿Quién de aquí tuvo un iPod? No un iPad, un iPod, para escuchar música. ¿Ustedes creen que el iPod fue una gran innovación? Levanten la mano los que creen que sí fue una gran innovación. ¿Quieren saber cuál fue la verdadera gran innovación de Apple cuando sacaron el iPod? iTunes. El tema no era el aparato, porque aparatos hubieron un montón y hasta mejores. El Zoom era técnicamente mejor que el iPod. El Zen de Creative Labs era mejor que el iPod, pero no importó, porque al final de cuentas la verdadera innovación era la distribución de música, que hoy en día ya la tenemos para otro montón de cosas. Y por último, la innovación implica algo que a ninguno de nosotros nos gusta: fracasar con cierta constancia. Literalmente, innovar implica meter las patas una y otra vez hasta que una de las tantas funciona. Una de las empresas que hoy en día se considera altamente innovadoras, porque llegó a tener hasta su propia película. ¿Quién de aquí jugó Angry Birds? ¿Quién conoce la empresa Roviro? Que fue la que diseñó Angry Birds. ¿Cuántos juegos hizo Roviro antes de pegar con Angry Birds? 53. De los cuales 48 fueron rotundos fracasos y los otros medio mantuvieron la empresa a flote. O sea, imagínense que innovar implica que tenemos que estar fracasando todo el tiempo. Este es el tipo de imágenes que a nosotros nos enseñan cuando estamos hablando de innovar. Y nos dicen, ese es el innovador, el que tiene esa sombrilla diferente, el que está haciendo las cosas diferentes. Y los que no se dan cuenta es que el innovador es el que hizo todas esas sombrillas, solo que el otro montón no le funcionaron. Entonces, realmente queremos ser innovadores. Y si queremos ser innovadores, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula mágica? Y resulta que es bastante sencilla. Se puede resumir en una palabra. Se llama propósito. El propósito de una empresa
es la que la puede hacer innovadora o no. Ahora, eso no quiere decir que dentro del propósito de una empresa tenga que venir a innovar. Mejor dicho, yo no conozco una sola empresa innovadora cuyo propósito sea innovar, porque innovar no es un fin en sí. Les pongo uno de los mejores ejemplos. ¿Quién reconoce esa foto? ¿De dónde es? Esas son las oficinas de Google, una de tantas. Ahora, ¿cuántas empresas conocen ustedes que hoy en día están haciendo lo mismo? Hacen espacios bien bonitos, hacen espacios cómodos. Inclusive la semana pasada estaba leyendo un artículo en La República que hablaba de algo que ahora están llamando el salario emocional. Entonces, que el salario emocional es los días libres, los viernes, o que solo trabajan mediodía los viernes, o que les dan espacios para relajarse, para trabajar de una manera más creativa. El problema con el salario emocional es que solamente de aquí para afuera, no está cambiando la estructura de la organización, no está haciendo que la organización sea más innovadora. Les hago una pregunta, ¿Google es más innovador por tener estos espacios? ¿No? Ahora, ¿estos espacios son importantes para la innovación? Sí, pero no son los espacios los que hacen a una empresa innovadora, es lo que hay detrás de ellas. Y como les decía, el secreto es el propósito. Y vamos a ver algunos propósitos inspiradores para que vayamos entendiendo por qué este propósito se vuelve tan importante para la innovación. Empecemos por Google. ¿Quién conoce el propósito de Google? Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Ese es el propósito de Google. Eso es lo que hacen. La innovación está dirigida hacia ese propósito. ¿Qué también lo están haciendo? ¿Quién usa Google? Bueno, lo están haciendo bastante bien aparentemente. Otra empresa de mis favoritas, SpaceX. ¿A quién se le ocurre cuál puede ser el propósito de SpaceX? ¿Qué hacen? Cohetes, ¿verdad? El propósito de ellos va mucho más allá de construir un cohete o de innovar. Permitir la vida en otros planetas. O sea, ya ellos están pensando de aquí a 150, 200 años. Eso es lo que ellos quieren lograr, ese es su propósito. Y para eso están innovando. Y ahora vamos con una empresa que todos conocemos bastante bien. ¿Quién conoce Disney? Ustedes sabían que Disney ahora es dueña de Marvel, ¿verdad? Y de Star Wars. ¿A quién de aquí le gusta Star Wars? A mí sí. ¿A quién de aquí le gusta Marvel? ¿Ustedes consideran que estas películas, las de Marvel, las de Star Wars, bueno, las de Star Wars que están empezando ahora, llevamos 2, inclusive todas las películas de Pixar son innovadoras? Sí, ¿verdad? Bueno, eso es porque eso le ayuda a Disney a cumplir con su propósito, hacer feliz a las personas, punto. Algo sencillito, 5 palabras, y por eso es que innovan. Pero entonces, para innovar, tenemos que tener un propósito claro. Oriana y yo en Cultura 52 lo que tenemos son varios años de estar estudiando cómo se crea la cultura en una empresa. ¿Por qué? Porque siempre escuchábamos a la gente decir, lo que necesitamos es un cambio cultural. Tenemos que tener una cultura de servicio, tenemos que tener una cultura de innovación, tenemos que tener una cultura de esto. Pero nadie decía cómo. Casi que le pasan la bolita a la gente, es que son ustedes los culpables, ustedes son los que tienen que hacer. Y sin embargo, hay empresas como Google, como SpaceX, como Disney, que ya lo están haciendo. Entonces nos dedicamos a estudiarlas para tratar de entender cómo es que funciona, cómo se construye cultura. Y lo que hicimos fue analizar y seguir los pasos de estas empresas, de ver a ver qué fue lo que hicieron. Y creamos una cosa que se llama Culture Lab, que tiene 3 pasos. Creamos propósito, hacemos la parte de crear, de diseñar, de idear cuál es la cultura que queremos y después la llevamos a la acción. Lo importante de esto es que, primero, diseñar cuál es nuestro propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De cuántas empresas conocen ustedes su propósito? Porque, por ejemplo, la mayoría de la gente sabe qué es lo que hacen la mayoría de las empresas. Les pongo un caso muy cerca de nosotros. ¿Qué hace el ICE? ¿Quién de aquí es cliente del ICE? ¿Quién de aquí le compra electricidad, telefonía, internet, televisión al ICE? Bueno, sabemos lo que hace. Vende servicios de telecomunicaciones, a través de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz vende electricidad. ¿Cuál es el propósito del ICE hoy en día? Buena pregunta. Ellos tampoco saben, pero ¿saben cuál es el propósito? Es cierto, pero ¿saben cuál era el propósito del ICE hasta 1989? Porque si ustedes conocen a alguien que haya trabajado en el ICE desde antes del 89, se van a encontrar una persona que literalmente anda con la camiseta puesta, ¿verdad? ¿Y saben qué hacía el ICE? ¿Cuál era su propósito? La electrificación universal de Costa Rica.
O sea que todas las personas del país, sin importar si estaban literalmente perdidos a 800 kilómetros de la estación de producción eléctrica más cercana, les iba a llegar electricidad. Y en el 89 prácticamente lo cumplieron. Y de ahí en adelante se quedaron sin propósito. Vean qué importante que es un propósito, saber por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, cuando ustedes vayan a construir algo o cuando inclusive vayan a hacer una entrevista a una empresa, pregunten por qué esta empresa hace lo que hace, a qué quiere llegar, cuál es ese propósito que tiene. Después, nos pasamos a este asunto del create, que son 4 elementos particulares y son cosas que se nos olvidan. Normalmente, cuando nosotros construimos cultura, siempre pensamos, o cuando construimos una empresa, perdón, pensamos en la parte de las políticas, hacer un manual de políticas, que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, esto, lo otro, aquello, bla, 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 como las reglas que tenemos. Y pensamos en los indicadores, cómo vamos a medir a las personas, pero se nos olvida lo humano. Y lo humano es muy importante y todas estas cosas tienen que estar alineadas. El primer ingrediente de la cultura se llaman hábitos. ¿Ustedes saben qué hábitos tiene una empresa innovadora? Proponen soluciones constantemente, se arriesgan a fracasar, hacen las cosas diferentes, tratan de construir algo mejor con menos recursos, porque con recursos ilimitados es muy fácil hacer cualquier cosa. Y sin embargo, muchas de las empresas que quieren ser innovadoras, ¿cuáles son sus hábitos? ¿Qué son las cosas que hacen? Siguen protocolos, siguen procedimientos, hacen las cosas siempre de la misma manera. Inclusive, la última vez que ustedes llamaron a un call center, o las últimas 2 veces, ¿les contestaron igual? ¿O no? ¿O les contestaron diferente? Porque vean que uno puede ser hasta innovador en un centro de recepción de llamadas. La última vez que yo llamé a Tigo, por ejemplo, me contestaron: buenos días, gracias por llamar a Tigo, mi nombre es Jack, ¿en qué le puedo ayudar? Y la penúltima vez que llamé me contestaron: buenos días, gracias por llamar a Tigo, mi nombre es Juan, ¿en qué le puedo ayudar? Y siempre contestan igual. Y para que vean que se puede ser innovador, hay una empresa que se llama Sapos. ¿Ustedes saben cómo contestan en Sapos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jack. ¿Usted quién es? Eso fue una vez. La vez siguiente que llamé, ¿saben qué me dijeron? Hoy es el mejor día de mi vida y soy Jack y estoy aquí para ayudarle. ¿Usted cómo se llama? Y no importa cuántas veces llamen, les van a contestar diferente. ¿Por qué? Porque no tienen un guión. ¿Y saben a nivel de servicio al cliente cuál es la empresa número 1 en el mundo? Se llama sapos.com. Son ellos. Y son las únicas personas que pueden decir malas palabras al teléfono. Y aún así, tienen el mejor rating de servicio al cliente en el mundo. Segundo, las habilidades. Para ser innovadores tenemos que mantenernos al día, tenemos que desarrollar nuevas habilidades de todo tipo. Tenemos que desarrollar habilidades blandas, tenemos que aprender a programar, o por lo menos aprender de programación, tenemos que aprender de blockchain, de Bitcoin, de absolutamente todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos que saber algo, porque en el momento que nos desconectamos, ya no podemos hacer cosas nuevas, porque ya no sabemos qué es lo que está sucediendo realmente. Y la mayoría de las empresas hoy en día, de la mayoría de las organizaciones, se concentran en capacitar a la gente de las maneras más aburridas del mundo. Las capacitaciones de siempre, las charlas estas eternas de 4 horas con presentaciones de PowerPoint que parecen un libro impreso al estilo Biblia, ¿verdad? Con una letra chirrisquitica y la persona se para y pasa 4 horas leyendo. ¿Quién ha estado en una de esas capacitaciones? Qué salados, qué dicha que no son la mayoría. Pero son, o sea, mejor que uno le dice, mejor deme el libro. Entonces también tenemos que empezar a ver cómo desarrollamos nuevas habilidades y que sean habilidades que tengan sentido para la innovación. ¿Quién de aquí sabe usar el Business Model Canvas? Muy bien, los que no se los recomiendo. ¿Quién sabe usar los mapas de empatía? Bueno, si no los búsquenlos y apréndanselos, eso vale la pena. ¿Quién de aquí ha aprendido de Design Thinking? ¿Quién de aquí ha hecho prototipación, robótica? ¿Quién de aquí sabe programar? Bien, todas esas habilidades que les dije son cosas que ya deberían de estar aprendiendo. Y no les quedaría mal aprender más de blockchain tampoco. Reglas de juego. Aquí es donde se caen la mayoría de las empresas. Construimos reglas o políticas que van en contra de lo que se supone que queremos. Las reglas nos ayudan a controlar el ambiente y a veces eso es bueno, pero no para la innovación. Yo no puedo obligar a alguien a ser innovador y a tener buenas ideas. Le puedo dar el espacio para que tenga ideas. No necesariamente van a ser buenas. Pero ¿qué sucede con estas reglas de juego? Que siempre tienden a ir en contra de lo que queremos.
Ustedes saben cuál es una de las reglas, o mejor dicho, para dar buen servicio al cliente. ¿Necesitamos tiempo o lo podemos hacer en 3 segundos? Necesitamos tiempo, necesitamos poder escuchar a la persona, saber qué es lo que necesita, ver cómo la podemos ayudar mejor. Y ustedes saben cuál es una de las reglas más comunes en todos los centros de servicio al cliente. Las llamadas no pueden durar más de 3 minutos, o 4 o 5, no importa. Entonces ponemos reglas que van en contra de lo que se supone que queremos. Queremos buen servicio, ponemos reglas en contra. Queremos que la gente sea innovadora y los obligamos a utilizar el mismo procedimiento siempre. Eso no es conductivo a la innovación. Y por último, los indicadores. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han estado en una organización donde midan la cantidad de intentos fallidos que ustedes han tenido? No. ¿Alguna vez han escuchado de una organización que diga, aquí vamos a medir la cantidad de ideas, no importa si son buenas o malas? No, normalmente solo medimos las cosas buenas. O si una persona está muy mal, la queremos fuera. Tenemos que empezar a medir cosas que tengan sentido y que estén dirigidas hacia la innovación. El tiempo, las ideas, las propuestas, todas esas cosas son indicadores importantes. Y basado en estos 4 ingredientes, quería contar, y por último, vamos al Culture Lab Go. ¿Qué es esto? Es simplemente agarrar todos esos hábitos, habilidades, reglas de juego e indicadores y hacer un plan de acción. Hacer un plan de acción para llevarlos a la realidad. Porque lo que normalmente sucede es que tenemos un montón de valores y de ideas pegadas en las paredes de la organización, pero no se están viviendo. Y le preguntan a uno, ¿usted sabe cuáles son los valores de la empresa? Sí, me los sé de memoria, no los practico, pero me los sé. Entonces tenemos que llevarlos a la realidad de alguna forma. Y para ello les traía un ejemplo. Hay una empresa en Colombia que se llama Búho. Existe hace 8 años. Su gerente general, hace aproximadamente 6 años, él consideraba, que la empresa era sumamente innovadora. Ellos se dedican al tema de comunicación, a crear nueva comunicación para sus clientes, nuevos canales, que se comuniquen mejor los clientes con sus clientes. Y él se consideraba que ellos eran lo más innovador del mundo, que todo el mundo sabía que la innovación era importante. Hasta que un día llega a la oficina y se encuentra con esto. Se encuentra a una de las personas que tiene su computadora para trabajar, trabajando en su laptop. No pude encontrar la foto idónea, pero él lo cuenta un poquito más detallado, que se le encontró con la laptop encima del teclado. Al tercer día de ver esto, porque creyó al principio que era algo de momentáneo, le preguntó, mira, ¿y por qué estás trabajando en la laptop y no en el desktop? Ah, es que no funciona el desktop. ¿En serio? ¿Y cómo sabes que no funciona? Es que no prende. Entonces dijo, interesante, no prende. ¿Qué será lo que tiene? Si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en un call center de servicio al cliente para computadoras, de servicio técnico, van a descubrir lo mismo que él descubrió. El error más común cuando una computadora no prende es que está desconectada. Y en efecto, esta gran empresa innovadora, esta persona que se suponía que era grande en innovación, ni siquiera revisó para saber si la computadora estaba conectada. Pero eso no fue lo único. Esa misma semana tuvieron un problema con un cliente. Y el problema tenía que ver con un procedimiento. Y cuando se le acercó a preguntarle a la persona qué es lo que estaba pasando y por qué estaban usando ese procedimiento que no estaba funcionando bien, la respuesta fue, porque es lo mismo que hemos hecho siempre. Todo el tiempo seguimos haciendo lo mismo. ¿Y qué sucede? Que repetir las cosas una y otra vez es conductivo a que seamos altamente eficientes o eficaces, pero no es conductivo a la innovación. Entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar. ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta que no había una cultura clara, que ellos no tenían claro cuál era la cultura de Búho y daban por sentado lo que querían, como pasa en la mayoría de las organizaciones. Ya pegamos los valores en las paredes, entonces ahí se quedaron. Ya suponemos que la gente sabe qué es lo que tiene que hacer y los dejamos que lo hagan. Pero empezaron a pensar y se fueron a tomar unas cervecitas, porque eso es lo que hacen los socios cuando necesitan pensar, y empezaron a redefinir la empresa. Y dijeron, ¿por qué existe Búho? ¿Por qué existe esta empresa? Vean que se devolvieron a esa parte de crear el propósito. ¿Por qué existimos? Y definieron 4 principios. Integridad, cambio, porque vean qué importante que es el cambio para la innovación. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar el cambio. Curiosidad, porque ustedes han visto que hoy en día todas las empresas dicen que son innovadoras, ¿verdad?
aunque no lo sean. Ese es el nuevo valor de todo el mundo. Entonces ellos dijeron, vamos a hacerlo diferente, queremos que ser curiosos. Y por último, pasémosla bien, porque si estamos trabajando aquí todo el día, ¿por qué no la podemos pasar bien al mismo tiempo? Ahora, no se quedaron solamente en eso, sino que salieron a experimentar. ¿Cómo hacemos para que esto fuera real? Experimentaron y tuvieron varios experimentos fallidos. El primero, empapelaron la oficina de valores, como les decía, pusieron los valores, curiosidad, diversión, por todo lado, que todo el mundo se los aprendiera por ósmosis. No funcionó, no se los aprendieron y mucho menos los vivieron. Segundo, pusieron un buzón de sugerencias. Vean que casi siempre decimos, uy sí, pongamos un buzón de sugerencias. Bueno, y el buzón se llenó de sugerencias como queremos una máquina de café con más capacidad, queremos una mayor variedad de snacks en la cocina, queremos sillas más cómodas, típico de un buzón de sugerencias. Muchas sugerencias que no nos llevan absolutamente a nada y pocas soluciones. También decidieron decir, nosotros somos tan buenos en lo que hacemos que vamos a diseñar un producto nuevo, lo vamos a diseñar con todo el conocimiento que tenemos y nunca le vamos a preguntar a los clientes qué necesitan. Bueno, diseñaron como 3 o 4 productos, ninguno funcionó. Y otra cosa que también trataron de hacer fue contratar expertos. Trajeron expertos de afuera que les dijeran, ¿y cómo tiene que ser nuestra cultura? ¿Y cómo tenemos que pensar? ¿Y qué tenemos que hacer? Tampoco les funcionó, porque los expertos pueden ser muy buenos y pueden saber muchos, pero nadie sabe cuál es la cultura que ustedes necesitan, cuál es la cultura que su organización o la organización para la que ustedes trabajan necesitan. Solo la organización lo sabe. Y tuvieron otro montón de experimentos y todos estos fueron fallidos. Pero la ventaja de experimentar es que dentro de todo el montón de fracasos empiezan a salir experimentos que sí funcionan. Empezaron a hacer actividades para vivir los valores. Ya no estaba la empresa empapelada, sino que hacían actividades. Actividades como miércoles de soluciones. Entonces los miércoles todas las personas llegan a plantear soluciones a los problemas que tiene la empresa en ese momento. Esa es la actividad de los miércoles. Y les funcionó muy bien. Empezaron a siempre proponer soluciones. O sea, ya no era, la máquina de café no funciona, no, ¿cómo la arreglo? Mi computadora no funciona, no es, ¿cómo la arreglo? Usted no me puede venir a traer problemas, tiene que traerme soluciones. Empezaron a crear productos basados en las necesidades de los clientes. O sea, ¿qué hicieron? Salieron y les preguntaron a los clientes, ¿qué necesitan? Y desde ahí empezaron a construir productos. Y por último, desarrollaron un modelo que se llama conocimiento experto. ¿De qué me sirve contratar expertos cuando los expertos los necesito aquí adentro? Y necesito que todos sepan por lo menos un poquito de lo que saben mis expertos. Entonces no solo mandaron a entrenar a sus personal de buena manera, los mandaron a hacer diplomados, certificaciones, etcétera, sino que ellos tenían que montar capacitaciones internas. Las mismas personas que iban a estudiar de la empresa eran los que tenían que enseñar lo que habían aprendido. En 2 años transformaron la cultura de Búho. Y esto sin tener el mapa que nosotros venimos construyendo, porque si lo hubieran tenido, lo hubieran hecho en 1 año. Es bastante más eficiente. Ahora, en todo esto pasa algo en lo que siempre nos enfrentamos y siempre chocamos con el tema de cultura. Siempre se dice que la cultura se modela, que entonces depende de cómo se comporta el jefe y los subjefes y el CEO de la empresa, así es como se va a comportar la empresa. Hay otro montón de personas que dicen que no, que la cultura viene desde abajo, que es cómo se comporta la gente, entonces hay que crear modelos de ellos y políticas para que ellos se comporten como nosotros queremos. Pero la realidad no es esa, la realidad es que la cultura tiene que atravesar toda la organización, desde los más altos niveles hasta los más bajos. Si no cruza todo, la cultura no funciona. Si solo son unos los que están haciendo las cosas bien, la cultura se desvanece. Al final de cuentas, el tema cultural y el tema de la innovación va por el mismo lado. ¿Quiénes saben quién es Neil deGrasse Tyson? ¿Sí lo han oído mencionar en algún momento? Es un astrofísico norteamericano y él tiene una frase que para mí es muy importante. Saber cómo pensar te hace aún más capaz que aquellos que apenas saben en qué deben pensar. Hace poquito estábamos viendo una charla de él y la pregunta que hacía es, si alguien llega a una entrevista. Hola niños. Creo que se me cerró. Dame un segundo porque todo está en caos.
Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. Porque hoy ha sido como catastrófico este video. Nada es más valioso que tu tiempo. Nada. Y entonces lo sabe. Creo que iban ahí. Tuvieron otro montón de experimentos y todos estos fueron fallidos. Pero la ventaja de experimentar es que dentro de todo el montón de fracasos empiezan a salir experimentos que sí funcionan. Empezaron a hacer actividades para vivir los valores. Ya no estaba la empresa empapelada, sino que hacían actividades. Actividades como miércoles de soluciones. Entonces los miércoles todas las personas llegan a plantear soluciones a los problemas que tiene la empresa en ese momento. Esa es la actividad de los miércoles. Y les funcionó muy bien. Empezaron a siempre proponer soluciones. O sea, ya no era, la máquina de café no funciona, no, ¿cómo la arreglo? Mi computadora no funciona, no, es ¿cómo la arreglo? Usted no me puede venir a traer problemas, tiene que traerme soluciones. Empezaron a crear productos basados en las necesidades de los clientes. O sea, ¿qué hicieron? Salieron y les preguntaron a los clientes, ¿qué necesitan? Y desde ahí empezaron a construir productos. Y por último, desarrollaron un modelo que se llama conocimiento experto. ¿De qué me sirve contratar expertos cuando los expertos los necesito aquí adentro? Y necesito que todos sepan por lo menos un poquito de lo que saben mis expertos. Entonces no solo mandaron a entrenar a sus personal de buena manera, los mandaron a hacer diplomados, certificaciones, etcétera, sino que ellos tenían que montar capacitaciones internas. Las mismas personas que iban a estudiar de la empresa eran los que tenían que enseñar lo que habían aprendido. En 2 años transformaron la cultura de Búho. Y esto sin tener el mapa que nosotros venimos construyendo, porque si lo hubieran tenido, lo hubieran hecho en 1 año. Es bastante más eficiente. Ahora, en todo esto pasa algo en lo que siempre nos enfrentamos y siempre chocamos con el tema de cultura. Siempre se dice que la cultura se modela, que entonces depende de cómo se comporta el jefe y los subjefes y el CEO de la empresa, así es como se va a comportar la empresa. Hay otro montón de personas que dicen que no, que la cultura viene desde abajo, que es cómo se comporta la gente, entonces hay que crear modelos de ellos y políticas para que ellos se comporten como nosotros queremos. Pero la realidad no es esa, la realidad es que la cultura tiene que atravesar toda la organización, desde los más altos niveles hasta los más bajos. Si no cruza todo, la cultura no funciona. Si solo son unos los que están haciendo las cosas bien, la cultura se desvanece. Al final de cuentas, el tema cultural y el tema de la innovación va por el mismo lado. ¿Quiénes saben quién es Neil deGrasse Tyson? ¿Sí lo han oído mencionar en algún momento? Es un astrofísico norteamericano y él tiene una frase que para mí es muy importante. Saber cómo pensar te hace aún más capaz que aquellos que apenas saben en qué deben pensar. Hace poquito estábamos viendo una charla de él y la pregunta que hacía es, si alguien llega a una entrevista de trabajo con ustedes y ustedes como pregunta en la entrevista de trabajo les dicen, ¿cuánto mide este edificio? Resulta que un candidato llega y les dice, sí, es que yo eso me lo estudié, este edificio mide 1224 metros. Y el otro aplicante dice, yo no estoy seguro, deme un segundito. Y él sale y después regresa y dice, no, mira, es que por la hora del día y el sol, entonces calculé cómo era la sombra del edificio más mi sombra y yo sé cuánto mido yo, entonces sé que el edificio mide aproximadamente 1200 metros. ¿A quién contratan? ¿Al que sabía exactamente cuál era la altura del edificio o al que sabía cómo averiguarlo? Y lo que él dice es que siempre, si queremos ser innovadores, tenemos que contratar a la persona que sabe cómo averiguar las cosas. La persona que está dispuesta a salir, investigar, descubrir, hacer las cosas diferentes. Y con la cultura pasa lo mismo. Nadie les puede decir a ustedes cuál es la cultura que necesitan. Ni siquiera les puedo decir paso a paso cómo construir la cultura más innovadora del mundo. Lo único que les puedo dar es un mapa de cómo empezar a descubrir ustedes qué cultura necesitan y cómo llevarla a la realidad. Muchísimas gracias.
Listo. Bueno, de lo que vimos en el video, ¿qué podemos? O sea, hay 3 casos importantes de empresas que él nos plantea. ¿Quién me quiere comentar? ¿Si están en clase o se me quedaron dormidos? No, profe, aquí estamos. Repites la pregunta, por favor. Bueno, del video, ¿qué les llamó la atención de todo lo que nos habló? Nos mostró lo del caso de Google, de lo de Disney y de una empresa colombiana. ¿Qué podemos resaltar de lo que es una cultura de investigación? De innovación, perdón. Pues, profe, yo pienso que en este caso es salir de los estereotipos y de los paradigmas que están interpuestos por todas las empresas, ¿sí? Entonces, en este caso, ya, pues efectivamente no es hacer las cosas como las hace todo el mundo, o en este caso, por ejemplo, ponía el caso de los call centers, hoy de búho, que en este caso, pues hacían las cosas de una manera diferente. Hacían, pues en este caso, lo que es generar estrategias, ¿vale? Y entonces, base a esas estrategias, podían generar ideas diferentes, no lo mismo de siempre, sino ideas diferentes teniendo en cuenta la opinión de los empleados, que dieran ideas que aportaran, en lugar de dar problemas, dar soluciones, y asimismo generar como la respuesta para que la empresa tuviera innovación. Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? Tener un propósito. Tener un propósito. Ajá. ¿Qué otra cosa les llamó la atención? Profe, lo que dice... Dale. Gracias. Lo que dice de la cultura, porque pues realmente muchas empresas piensan que sí, que eso depende de los trabajadores, de que ellos deben cambiar, de que ellos se deben esforzar más, de que no están funcionando como quieren, pero no se da cuenta que a veces las fallas también vienen de la cabeza. Entonces, quieren muchos resultados, pero no incentivan. Entonces, presionan y presionan, pero no dicen, bueno, cambiemos este hábito, démosles un espacio, démosles, sí, o sea, cosas que realmente uno diga, bueno, sí, digamos, en este espacio, en este tiempo, digamos, puedo pensar mejor las cosas, o el cambio de actividad que estoy haciendo me ayuda a refrescar un poco la mente para dar una mejor solución. Entonces, pienso que muchas empresas deberían considerar eso, porque realmente no lo tienen en cuenta y pues solamente generan presión y exigen, pero pues no, como que no aportan. Entonces lo que él dice de que la cultura es de todos, pues estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Ustedes, ay, ¿quién? Johan, dale, Johan. Sí, ya. A mí me interesó el ámbito que daba a resultar de la investigación, de ponerse diferentes puntos de vista, ya sea Sí, con los empleados o entre ellos mismos, para poder encontrar esa innovación que tanto están buscando, que tanto los quiere llevar a su propósito. sí. También algo, pues yo no sé si les pareció, pero el hecho de arriesgarnos. Muchas veces las personas le tenemos miedo a arriesgarnos con cosas nuevas, ¿no? Y eso no solamente lo vemos desde el ámbito empresarial, desde el ámbito, sino también desde nuestra vida. Entonces ahí también es uno de los conceptos dentro de toda esta parte de creatividad e innovación, el hecho de querer arriesgarnos con cosas nuevas, ¿no? Sí, profe, salir de la zona de confort. Es lo más difícil, ¿cierto? Nosotros a veces Sí, siempre, total. todos los seres humanos estamos en una zona de confort
Y esa zona de confort es tan cómoda que el solo pensar en arriesgarnos nos puede llegar a generar conflictos, ¿cierto? Entonces, en ese momento es cuando tenemos que entrar a ser innovadores, no solamente para en el campo laboral, sino también en el campo personal. O sea, arriesgarnos con las ideas de emprendimiento y pues con cosas que de pronto a veces no creemos que pueden llegar a su feliz término. Y más en este campo del diseño, créanme que el emprendimiento es fundamental. O sea, no solo, obvio que uno necesita vivir y necesita trabajo, pero también no debe desligarse del hecho de llegar a querer emprender, pues porque el campo del diseño pues es muy abierto para todo este proceso. Muy bien, ¿alguien más? No. Me quedaron mudos. Bueno, con respecto a los mapas mentales, ¿cómo les fue? ¿Qué estrategias surgieron a partir digámoslo así? Ustedes consideran que vi algunos en sus mapas mentales generaron estrategias de innovación para poder ayudar a que las personas quieran volver a estudiar o quieran estudiar, o simplemente fueron estrategias como por salir del paso. Profe, yo, si quieres, te puedo leer las mías. Dale, muy bien. Bueno, yo hice 3, ¿sí? Entonces, la primera, hacer convocatorias con grandes empresas que les permita trabajar sin pedirles años de experiencia, es decir, que les den la oportunidad de ingresar sin tanto, pero, porque a veces uno sale a estudiar y digamos que eso es lo que uno piensa, o bueno, yo lo pensaba y digo, bueno, yo me mato pagando en la universidad el tiempo, el esfuerzo, la plata, y salgo y no me dan trabajo porque no tengo 3 años de experiencia, ¿sí? Entonces, Sí, como que lo desaniman a uno. La segunda, realizar clases los fines de semana, un día completo y 2 días a la semana para que las clases no tengan mayor encuentro con horarios laborales. Digamos que hay empresas que sí permiten estudiar. Afortunadamente, digamos que yo estudié en una de esas, pero conozco muchas personas que han tenido que renunciar porque no les dan la oportunidad de estudiar, ¿sí? Entonces, de pronto ser un poco más flexibles en ese horario. O bueno, digamos, la universidad que digamos que uno tiene de pronto el sábado o el domingo disponible, tomar uno de esos días. La tercera, permitir que los estudiantes tengan un subsidio económico del primer semestre para que en este semestre puedan ahorrar el valor del siguiente y así sucesivamente para que realmente no les afecte mucho. Lo digo porque a veces uno está ahorrando la plata del primer semestre y pasan cosas. Entonces uno se la gasta, entonces dice, ay, no pude pagar, entonces no me inscribí. O uno se consigue esa plata, pero el otro semestre está colgado. Entonces, si de pronto a uno le dan la oportunidad de poder estudiar el primer semestre, uno en ese tiempo, en esos 6 meses, se esfuerza y ya sabe que tiene que conseguirse la plata, entonces ya como que uno se mentaliza más. Entonces, pues ya, esas serían las 3. vale, muy bien. Me parece interesante lo de la jornada de los sábados. Hay instituciones que deberían tomar esa modalidad porque es fundamental, tanto económicamente como por tiempo para la gente que trabaja y estudia. A ver, ¿quién más? Yo, profe. Bueno, cuéntame. Pues en este caso yo tengo 2 específicamente y una tiene que ver con la conexión entre los estudiantes y los profesores. En este caso, sí hay una conexión en este caso de no solo de ejemplos, sino de la forma en cómo se dicta una clase, de, digamos, tener posibilidad de hacer, digamos, talleres físicos o de hacer una forma más didáctica con, no sé, talleres en vivo, o yendo a empresas o así, que lo que hagan es meter al estudiante en el mundo real, porque muchas veces pues se hace de manera teórica o bueno, semipráctica por decirlo de esta manera, pero no enfrentan al estudiante como al ámbito laboral sí, como al mundo real, por decirlo de esta manera, al mundo laboral real. Entonces, esa sería una. Y la otra es, en este caso, hacer
propuestas de los mismos estudiantes, que en este caso hayan propuestas tanto económicas como también de días de estudio, como pues lo comentaba Stephanie también, dependiendo de sus horarios laborales, se pudiera cuadrar una jornada efectivamente continua para que se pudiera tratar un tema en específico o una especialización o un tema en específico que quisiera el estudiante, y pues se vincularían varios estudiantes con ese mismo propósito y pues se harían talleres pues pequeños, pero igual más inmersivos. Y eso serían las dos. Bien, interesante. ¿Alguien más? Johan, Diego. Yo, profe. Dale, Valentina. Bueno, yo puse organizar tiempos y a eso me refería en que, digamos, por ejemplo, digamos en los técnicos o digamos hay veces yo estudiaba inglés y solo había un horario, o sea, solo había horario o por la mañana o por la noche. Y yo, digamos, trabajo de noche y estudiaba en la mañana. Entonces era súper imposible. Hubo un semestre que no pude entrar en ninguna, o sea, no pude ni entrar acá, ni pude entrar a inglés por estar en la universidad. Entonces, organizar como que la universidad tenga horarios flexibles, pues para todos. También como tenerle al estudiante un poco de paciencia también o como flexibilidad para que pueda, bueno, ser responsable en sus cosas, pero también como soltar y dar. De parte descansar, como una alimentación buena, como, o sea, yo sé que eso va de casa, pero pues también hay muchas veces que los profesores dejan como hartísimos trabajos y tras de que uno tiene, o sea, digamos, tras de que uno estudia, trabaja y todo, no hay tiempo para hacerlos. Y ellos son como, no, ya de una a cero. Entonces, como un poco más flexibles. Y establecer también metas realistas, que la universidad también te ayude a ver como nuevos horizontes, para que cuando salgas, pues ya tengas algo un poco más fijo, no como estudiaste, por ejemplo, publicidad y sabes que no te va a servir, porque lo mismo que la primera chica dijo, que te piden 3 años de experiencia, sino pues que también ellos te ayuden como para que tengan empresas que reciban desde que uno sale, que sea como por salir de la Universitaria de Colombia, tienes una prioridad para entrar a la empresa. Muy bien, muy bien. Saben que tienen unas ideas súper interesantes. Bueno, ¿quién más? Johan, Diego. Yo creo. Dale, Diego. Pues tengo una que es establecer modelos educativos un poco más flexibles. Esto uno pues que sea más que todo para alcanzar zonas rurales, donde pues la accesibilidad de las personas es un poco más compleja. Y establecimiento de planes de acuerdo a las capacidades de tiempos de los estudiantes. Pues así como están diciendo mis compañeras y en casos que me ha pasado, pues hay veces que uno pues no le alcanza los tiempos o son muy limitados. Y en muchos jóvenes colombianos, pues no solo colombianos, sino o es trabajar y no se puede estudiar por lo mismo. Y también, digamos, un poco más de publicidad educativa, pues realización también de eventos, pues para mostrar más ofertas educativas y la difusión de pues apoyos gubernamentales destinados a la educación. Pues muchas veces uno no se da cuenta tan fácilmente de las oportunidades que se tienen. Bien, Diego. Stephanie, ya habló, Johan. Bueno, ¿nadie más? De todas las que una que sería mejorar como la supervisión y como el que así, espérame, la supervisión y como el contacto con los alumnos, ¿no? Porque a veces como que pierden el interés los alumnos por cuestiones de que no entiende o alguna cosa, entonces como que mejorar esa forma de comunicarse entre ellos y apoyarlos más, porque muchas veces por esas razones que abandonan las carreras o se aburren de ellas.
Sí, en eso tienes razón. O pues de una forma pues dar como como un trabajo que le sea como práctico a él para que pueda entender todo eso, o sea, como un trabajo adicional, pero que le sea, que sí le interese y lo pueda hacer como algo creativo. Bueno, muy bien, Johan. Bueno, pues ahora voy a compartir con nuestra nueva presentación, continuar con lo que empezamos a ver hoy con la cultura de innovación. Se me metió la investigación. Y es el hecho de que a partir de esta cultura de investigación, de innovación, es entrar a mirar que ella empieza dentro de varias etapas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a entender cuáles son los factores de desarrollo dentro de todo proceso de una cultura de innovación. Entonces, normalmente parte de un empresario, como lo vemos ahí en la imagen, siempre vamos a partir del empresario, que es la persona, pues, o sea, digámoslo así, en el caso de una empresa, parte de él. Pero si se dan cuenta, las conexiones que hay dentro de la imagen son recíprocas. Entonces, entre el empresario y los recursos naturales, la tecnología, la información, la mano de obra y el capital. Estos son como factores fundamentales dentro del proceso de una empresa. Procesos, procesos que de cierta manera están involucrados y que normalmente se llevan de una forma normal. Y eso es lo que a veces que de pronto hay empresas que empiecen como en declive o empiecen a dar cuenta de que no están funcionando de la manera correcta, porque no se arriesgan a innovar dentro de los procesos partiendo de estos factores de desarrollo. De acuerdo a eso, tenemos que establecer diferentes etapas. Dentro de esas etapas empiezan a aparecer factores, o sea, factores de inversión. Miren, se dan cuenta que dentro de la inversión aparece nuestra etapa de innovación y, digámoslo así, acá lo proyectan como etapa de riqueza en la medida de que las empresas y los procesos que hagamos empiezan a ser productivos. O sea, cuando nosotros establecemos innovación en cualquier tipo de proceso, lo que buscamos es un resultado positivo, ya sea en el caso de una campaña, ya sea en el caso de un emprendimiento, ya sea en el caso de diferentes formas que estemos trabajando, la innovación siempre va a buscar un desarrollo de los procesos. De acuerdo a eso, una de las cosas importantes dentro de toda esta cultura de innovación es el desarrollo socioeconómico. Entonces ahí es cuando nos metemos un poco con el espíritu empresarial, que junto con la innovación nos va a hacer que todo espíritu empresarial y toda idea de emprendimiento llegue a la prosperidad. Entonces, ¿cuáles son esas características de ese desarrollo socioeconómico? Lo que tiene que ver con la flexibilidad, acá está involucrado nuestro tema de nuestro taller, que es la creatividad y la innovación, algo que tocaba el expositor hoy, que es la iniciativa, y lo que tiene que ver con la diversidad, ¿cierto? Entonces, todo esto nos va a llevar a un modelo de transformación. Ese modelo de transformación nos va a brindar oportunidades, nos va a generar una mejora continua, una acción para poder llegar a una solución creativa e innovadora. Si se dan cuenta, todos los procesos de la cultura de innovación nos va a llevar a esa parte. Entonces, ¿cuáles son esas características de esa cultura? Entonces, uno, todo lo que tiene que ver con la parte vital, o sea, con todo el desarrollo de las personas que participan, o sea, todo el valor humano, el hecho de que siempre, cuando nosotros empecemos todo proceso de innovación, si lo llevamos hacia el lado de las empresas, hoy en día se maneja mucho una tendencia que es la parte del liderazgo, como todo este proceso, es el hecho también de estar pensando en la superación y en el progreso. El hecho de identificar las oportunidades, generar una visión futura, que esa visión futura también va relacionada pues como con toda esa habilidad creadora e innovadora. Entonces, lo más importante, y ustedes lo decían cuando les preguntaba lo del video, es como estar pendientes del cambio, ¿cierto? De la iniciativa, como de tomar una decisión anticipada, arriesgarnos, pero a la vez al arriesgarnos tener confianza de que las ideas que tenemos nos van a llevar al éxito
completo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que vamos a entender? ¿Qué es crear? O sea, a veces nosotros vemos la palabra crear, yo les hablaba de la innovación y creación, creatividad y también lo que tiene que ver con la idea. Entonces, cuando nosotros creamos, es crear algo, ¿cierto? Algo que de pronto no existe. O si lo llevamos de la mano de la innovación, viene a ser algo que podemos llegar a modificar o realmente algo que no. De acuerdo a eso, aparece la ciencia. Entonces, acuérdense que normalmente si lo llevamos a la ciencia, normalmente está relacionado con la parte racional, con algo que lo tenemos que verificar, que tiene que dar una verdad y que está manejada desde la razón. Pero si nos vamos a llevarlo desde la parte creativa y desde la parte del diseño, obvio que sí tiene que ser verificable y obvio que de cierta manera tiene que llegar a presentarle al cliente cosas coherentes con la realidad y con lo que se va a manejar. La otra cosa es cuando establecemos ideas a nivel de las campañas para convencer a las personas. Ahí sí podemos generar cosas que pueden llegar a ser irracionales, pero que de cierta manera están conectadas con el producto y van de la mano con el cliente para poder generar esa fidelización del mismo. Acá es cuando ya aparece la tecnología, entonces que ahí nosotros a partir de la tecnología y de todos los avances tecnológicos podemos llegar a complementar todas nuestras ideas de innovación y de creación. Entonces, lo que les decía, esto ya lo hemos visto, entonces, ¿qué es lo importante? Y en esta parte es cuando empieza como lo que vamos a empezar a trabajar. Es el valor de la innovación a partir de la cultura de innovación. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de las ideas que yo voy a convertir y de las ideas que voy a manejar? Ustedes me hablaban ahorita de todo lo que tiene que ver con unas ideas muy interesantes dentro de la concepción y del problema que tenemos de la deserción en la educación. Pero si yo les dijera en este momento que ustedes para el viernes deben crear una campaña o una pieza, no lo diremos campaña, pero sí un concepto de campaña. Y ese concepto de campaña ustedes lo van a definir con una pieza para cualquier, o sea, de cualquier, digámoslo así, puede ser una TL, un BTL, un TTL, puede ser para redes sociales, puede ser para manejo de exteriores, lo que son vallas y todos estos procesos de los eucoles, o puede ser un comercial, o puede ser una cuña, donde ustedes a partir de esas estrategias que acabaron de establecer van a plantearle a las personas cuáles van a ser esa estrategia para, y que lo van a convencer para que estudie una carrera universitaria. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a mirar. Tenemos estrategias para convencerlos. Ustedes me hablaban de conexión con las empresas, me hablaban de unas jornadas, mencionaron muchas que realmente desde el concepto de la educación son interesantes y que ojalá alguien las llevara a la realidad, porque eso ayudaría a muchas personas que de pronto han frustrado su proceso de educación porque no han encontrado quien los apadrine o quienes les dé como esa posibilidad para poder estudiar. Entonces, en esa medida, ustedes van a crear esa pieza para poder convencer a las personas de que la educación les va a brindar muchas posibilidades y para poder encontrarlas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo convertimos esas ideas que ustedes en este momento tienen en un proyecto? El proyecto es un proyecto de comunicación. Entonces, debemos tener claro de que todo proyecto va a tener unas estructuras y recursos, tiene todos los procesos, productos y servicios, personas y tecnología. Si yo les digo a ustedes un proyecto de comunicación, ¿cómo convierten esas ideas de un proyecto de comunicación en un proyecto real? ¿Cuáles serían esos pasos que tendrían que ustedes generar para que esas ideas se conviertan en un proyecto? ¿Cuál se les ocurriría? A niños. Investigar. Sí, o sea, el primer paso, o sea, tú ya tienes claro que tienes un proceso, o sea, tienes que generar una comunicación, ya has hecho una investigación. Ese sería el primer paso. ¿Cuál sería el otro paso para poder llevar a cabo y a la realidad ese proceso de comunicación teniendo clara que tienes ya las ideas?
sea, ya definiste las ideas, ya tienes un proceso innovador, pero ¿cómo lo llevas a un proyecto? Tener como una planeación. Ajá, planeación estratégica, bien. ¿Qué otra? Ah, niños. Ustedes planean, perfecto. ¿Y qué más? ¿Nadie más se le ocurre? ¿Se acuerdan que cuando veíamos lo de pensar en diseño hablábamos del prototipo? Entonces hablábamos, por ejemplo, en el caso de que sea algo tangible, pero si es algo tangible como hablábamos del storyboard, hablábamos, o sea, de lo que tiene que ver con la bocetación, con el brief, como todos esos elementos previos que tengo que hacer para poder llegar a complementar y a establecer la idea que va a salir a partir de un proceso de comunicación. Entonces esa parte quiero que la tengan clara, o sea, ustedes a veces se nos olvida un poco lo que tiene que ver con la bocetación o todos esos procesos previos para poder llegar a elaborar todos esos elementos son los que hacemos para poder construir un proyecto. Si yo los pusiera a hacer a ustedes ahorita un juego, ustedes lo primero que tendrían que hacer, ¿qué sería? Para los niños de animación. Bocetar. Ustedes bocetan teniendo clara ya la idea, Ah, ¿cierto? sí, claro. Sí, claro. Entonces ahí es cuando ustedes me hablaban de la investigación y empezamos todo ese proceso creativo para generar las ideas y ahí sí empezar a bocetar. Sí, ahí se hace, pues, primero pues se hace las ideas, la planeación, el guión, después hacemos el storyboard, después ya pasamos a ver el tema de colores, bueno, antes del storyboard pues se planea todo el tema del guión y el guión técnico para pues saber las cámaras y todo, para después ahí sí pasar a hacer un storyboard. Bien. Entonces, si se dan cuenta que ustedes saben cuáles son los pasos para el proyecto, pero pues a veces desconocemos que de ese vendría a ser como el camino para poder llegar a encontrar la solución. Yo les hago una pregunta y con la mano en el corazón, cuando ustedes les ponen un ejercicio en clase, ustedes hacen todos esos pasos para llegar a el resultado final. A veces. Es que a veces toca, porque es que van conectados uno del otro. Si no tenemos unas ideas, pues no podemos hacer el guión. Si no tenemos el guión, ¿cómo vamos a saber qué queremos que mueva o cómo queremos que se exprese la animación en cuanto a cámaras? Y si no tenemos eso, no podemos hacer el storyboard. Entonces, todo viene como de la mano, pero hay veces que sí se pueden omitir cositas, pero sí, Depende pues, de lo que se vaya a realizar, obviamente. ajá, exactamente. Bien. Entonces, es claro que cada uno de ustedes sabe cuáles son los procesos para llegar al proyecto. Obvio que hay momentos donde podemos omitir, depende del tiempo y depende de la disponibilidad que tengamos. Yo sé que como estudiante yo también pasé y a veces uno omite muchos pasos y simplemente lo que busca es un resultado, ¿cierto? Pues porque necesita cumplir con una nota, cumplir con muchas cosas. Pero ya en el ámbito laboral empiezan a verse como otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros y ustedes desde la parte gráfica, así no sea un producto o así sea un servicio, nosotros por lo general siempre manejamos somos servicios, que en su resultante es un producto final. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entrar a mirar? Y es algo que deben manejar dentro de la innovación. Es generar calidad, estética, energía, o sea, depende de lo que ustedes vayan a hacer, siempre va a generar una utilidad, un beneficio para la sociedad y para las personas. Entonces, esa es una de las cosas importantes que ustedes tienen que manejar. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos? Ustedes me hablaban de hacer una investigación. Y sí, efectivamente tenemos que hacer investigaciones. Entonces, estas son investigaciones un poco profundas con respecto para poder llegar a generar ideas, a generar innovación y ser demasiado creativos.
Entonces depende del punto en el que ustedes estén trabajando, van a llegar a un punto en el que puede llegar a ser una investigación aplicativa, donde nos vamos a ir a un conocimiento mucho más práctico y lo que nos necesitamos es un producto que vamos a generar. Por otro lado, podemos llegar a hacer un desarrollo experimental, donde va atado desde la parte tecnológica y simplemente ahí ya vamos a llegar a un prototipo, a plantas. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando hablábamos de pensar en diseño, hablábamos de testear? Entonces el hecho de llegar a verificar si lo que estamos haciendo se cumple. Y lo otro son todos los resultados, o sea, cuando hacemos una investigación básica, simplemente generamos objetivos, generamos elementos que nos van a dar para poder trabajar y concluir con cosas que estamos haciendo. Entonces, si nos damos cuenta con respecto a la comparación con lo de pensar en diseño, acá estamos hablando desde la parte creativa, llevémoslo no tanto artísticamente y no muy dinámico, sino que lo estamos llevando desde un contexto bastante, digámoslo así, yo no lo llamaría psicorrígido, sino muy estructurado. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que en la innovación, llevado desde la investigación, va desde la parte del descubrimiento, las invenciones, la información y nos llega a una innovación, ¿cierto? Entonces miren la diferencia si nos vamos desde este tipo de modelos de innovación hasta llevar los otros tipos de modelos, que es por ejemplo el de pensar en diseño, la lluvia de ideas o las otras técnicas que yo les he ido mostrando durante el curso. Entonces, hoy, ¿por qué les estoy mostrando esto? Para que ustedes vean la innovación desde el concepto de una empresa, desde el concepto de una estructura de investigación un poco más estructurada, un poco más, digámoslo así, yo lo llamaría cuadriculado para las personas que no están en el diseño, sino que manejan como ese tipo de conceptos. En el caso de las personas que estamos en la parte de diseño y comunicación, somos mucho más experimentales, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es proponer, empezamos a manejar un poco más la imaginación, la creatividad, y entonces los procesos son mucho más dinámicos. Acá son un poco más estáticos y un poco más extensos para poder llegar a un proceso de innovación, porque tenemos que hacer testeos y tenemos que hacer pues diferentes actividades, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, si se dan cuenta, lo que les decía son modelos lineales, donde simplemente lo que se está buscando es una investigación que va a llevar a un proceso de innovación. Entonces, si lo llevamos a la cultura de investigación, a la cultura de innovación que veíamos en el video, nos damos cuenta que es todo llevado a la experimentación, es todo llevado a querer arriesgarnos. Entonces, en este momento, como a mí me encantan los ejercicios en clase, vamos a empezar con el proceso de bocetación para nuestro trabajo que deben entregar el día viernes, que está relacionado con el fomento a la educación. Cada uno de ustedes va a desarrollar esa pieza de la manera más innovadora en la que van a convencer a las personas de que deben estudiar. ¿Preguntas? Profe, yo acabo de llegar a la casa. ¿Me puedes repetir nuevamente lo que hay que hacer? Hola, Sebastián. ¿Te acuerdas que ayer hicimos el mapa mental sobre la deserción en la educación? Donde ustedes tenían que establecer estrategias para fomentar el ingreso a la educación. A partir de ese mapa mental que ustedes generaron, digamos así, ese proceso cognitivo donde hicieron como una lluvia de ideas o diferentes, no sé, cada uno cómo sacaron esas ideas. A partir de esas ideas vas a generar un concepto de campaña para el desarrollo de una pieza que debes entregar el viernes, ya sea para el medio que quieras, donde lo que vas a convencer o la finalidad es convencer a las personas de estudiar, de no desertar de la educación. Ok, profe. ¿Y para mañana hay algo pendiente? No, para mañana no hay pendiente. Para mañana, hoy simplemente vamos a aprovechar estos minuticos avanzando en la bocetación de esa idea y mañana tenemos clase normalita donde yo explicaré tema y este ejercicio es para entregar el día viernes. Vale, profe. Muchas gracias. Para que no me digan que no les dejo tiempo. Dale, gracias. Vale. ¿Preguntas?
No, profe. ¿Todo les queda claro? Entonces el ideal es que aprovechemos estos 23 minutos avanzando en el ejercicio y si necesitan mostrar, pues yo poder corregir y estar acá con ustedes en este proceso. Por ejemplo, si los niños de animación quieren hacer un cortometraje, fantástico. Yo sé que es algo complejo para día y medio, pero pues abierta está la posibilidad.
Bueno, ¿alguien ya tiene ideas concretas? Por lo menos qué pieza van a hacer. ¿Ninguno?
Bueno, niños, ¿cómo van? Bien, profe. ¿Ya terminaron? ¿O ya avanzaron algo? Pues yo tengo pensado hacer como una pieza gráfica para redes sociales, pero pues Tú vas para no, redes sociales. sí señora. Bien, súper. ¿Quién más? ¿Valentina? Sí, ¿Tú qué vas a trabajar? también para redes. Profe. Bueno, bien. Bueno, mis niños, ¿quién falta? Todos. Diego, ¿tú qué vas a trabajar? Johan. Yo pues estaba pensando tipo redes, pero pues no estoy seguro todavía. Aún ando en ese proceso. Bueno, entonces vas iniciando por redes, pero pues vas a analizar bien el camino. Sí, señora. Bien. Aunque las redes son funcionales porque ustedes jóvenes viven todo el tiempo en redes sociales. Pero puede surgir otras cosas interesantes. Bueno, ¿quién más? Johan, Juan Camilo, Daniela. Profe, pues por mi parte estoy pensando en hacer algo como algún tipo de publicidad, Sí, pero no sé si como un póster o como algo así. pero publicidad ¿para qué medio? Yo creo que para redes también. Bueno, se me van todos por redes. Pues, bien. Entonces, el ideal es que esa pieza para el viernes, súper pulida, tengan en cuenta la red que van a escoger, porque acuérdense que las publicidades varían de acuerdo a la función y cada red tiene una función, si son videos, si son las fotografías, pero qué tipo de fotografías. Entonces, de acuerdo a eso, deben analizar muy bien, ¿vale? Entonces, y Vale, acuérdense profe. que es la pieza más innovadora, porque no solamente es la estrategia innovadora, sino que a su vez se vea el concepto completo con la parte gráfica que haga. Entonces, los dejo que descansen. Mañana nos conectamos juiciosos y que pasen una feliz noche, mis niños. Profe, yo mañana, ¿te acuerdas que yo no me pone conectar ni los jueves ni los viernes? Sí, yo sé, tranquis, no Pero hay... entonces, no, yo igual escucho las clases por la mañana y que pues envío los trabajos. Vale, tranquis. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, se cuidan. Que descanses. Vale, Lo profe, mismo. buena noche. Pregunta Gracias, que profe.